Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the. Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the bag. It ain't no shame in my game. I do it my tongue, do it with my, do it with my. It ain't no shame in my game. I do it with my tongue, do it with my. Bienvenidos, mi nombre es Kraken y esto es para la Firewall. En esta oportunidad veremos la unidad número 3, en el que definiremos en esencia lo que es el potencial eléctrico. Para ello empezaremos definiendo la energía potencial eléctrica, luego el potencial eléctrico y cómo realizar los cálculos. Bien, a su vez definiremos lo que son las superficies equipotenciales y el gradiente del potencial. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ¿qué es la energía potencial eléctrica? Bien, para entender lo que es la energía potencial eléctrica en este caso, empezamos haciendo un análisis de lo que representa el trabajo realizado por una fuerza. ¿Bien? Sabemos que la definición más común es fuerza por distancia. En este sentido, el trabajo realizado por una fuerza es independiente de la trayectoria, bien, sino más bien depende de su estado inicial y su estado final. Por ello, la definición del trabajo realizado por una fuerza es la integral entre los puntos A y B, bien, de donde se encuentra el cuerpo. En este caso, por ejemplo, para un ejemplo de fuerza gravitatoria, bien, tenemos que el trabajo es simplemente la variación de energía potencial, bien, y esto termina siendo masa por gravedad por altura. En esta es una excelente forma de ver cómo es independiente de la trayectoria que ha seguido. Bien, en este sentido, el trabajo ha sido realizado por una fuerza conservativa, bien, y se define de esta manera, bien, como la energía potencial en A menos la energía potencial en B. Ahora, normalmente para que esto sea delta, tenemos que poner final menos inicial. Entonces para ello simplemente sacamos factor común menos y entonces ya podemos escribir. Bien, y nos queda menos delta de U. Bien, como es conservativa esta fuerza, entonces nosotros podemos permitirnos escribir estas variaciones como la variación de la energía cinética inicial más la potencial inicial igual a la energía cinética final más la potencial final. Bien, entonces damos la cabida al potencial eléctrico a través de la definición de energía potencial eléctrica. Bien, normalmente en un campo eléctrico uniforme, como ya habíamos visto hasta este momento, entonces cada vez vamos aumentando ciertas interacciones en dicho campo. Bien, entonces definimos esta energía potencial como el producto de la carga Q por el campo eléctrico por la altura. Bien, entonces si reescribimos la fórmula anterior acá, como el trabajo igual a menos la variación de energía potencial, y reemplazamos por lo que está escrito en esta primera ecuación, entonces vemos que el trabajo es igual a Q por E por la variación de altura. Bien, que sería IA menos
y B. Bien, fíjense en el diagrama que tenemos a la derecha, podemos observar el trabajo realizado sobre una carga puntual que se mueve en un campo uniforme. Bien, es este. Fíjense que este IA menos IB es D, entonces me queda Q0 por E por D. Bien, siempre recordando que este trabajo es independiente de la trayectoria que siga la partícula. Bien, y esto es muy interesante y muy conveniente que suceda. Pues la partícula no se mueve así, ¿sí?, sino que se están chocando unas con otras, así que es muy conveniente, poco menos. Bien, como podemos observar, las flechitas en movimiento que acaban de ver nos indican nuevamente hacia dónde va el campo eléctrico. Bien, en el diagrama de la derecha, empezaremos por ahí, nos fijamos que la carga positiva se desplaza en la misma dirección que el campo. Bien, como se puede observar, bueno, acá está primero ahí está. Entonces eso es lo que podemos ver. Bien, cómo se desplaza hacia abajo la carga. Bien, entonces, debido a esto, el campo realiza un trabajo positivo sobre la carga. Bien, y entonces la energía potencial disminuye. Bien, perfecto. En el otro caso, la carga positiva se desplaza en dirección opuesta al campo eléctrico. Bien, entonces se realiza un trabajo negativo sobre la carga y U aumenta. Fíjense que esencialmente el diagrama es el mismo. Bien, lo único que cambia es que en un caso A se encuentra más cerca de la parte positiva de la placa positiva en algún caso. Bien, y se desplaza hacia la parte hacia la parte negativa. Bien, si ustedes se fijan. Ahora en el diagrama izquierdo nosotros tenemos cómo se desplaza, siendo en ambos casos una carga positiva, se desplaza hacia la placa positiva. Entonces claramente hay un aumento de energía potencial, por lo que estamos viendo acá. Bueno, en este sentido está aumentando, bien, la energía potencial. Fíjense que la energía potencial no es otra cosa que Q0 por E por I. Bien, y en este sentido ese I es el que está aumentando acá, pero aquí está disminuyendo. Bien, por eso es que U disminuye, y en el de la izquierda, en el diagrama de la izquierda, U está aumentando porque I está aumentando. Bien, perfecto. Bien, ahora fijémonos en estos diagramas. Lo que tenemos es una carga negativa que se desplaza, bien, hacia arriba en el de la derecha, ¿sí?, y hacia abajo en el de la izquierda. Fíjense que la idea es contraponer estas dos situaciones, solo que aquí nosotros teníamos positivo y aquí tenemos cargas negativas. En el primer caso, en el de la izquierda, bien, fíjense que la carga negativa se está desplazando
en la misma dirección que el campo eléctrico. Bien, se está desplazando en la misma dirección que el campo eléctrico. Entonces el campo realiza un trabajo negativo sobre la carga. Bien, y en este caso la energía potencial está aumentando. Bien, perfecto. En el caso de la derecha, nosotros tenemos que la carga negativa se desplaza en dirección opuesta al campo eléctrico. O sea, el campo eléctrico está de arriba hacia abajo y esta carga está de abajo hacia arriba, ¿está? Desplazándose en dirección opuesta. Lo que vemos es que el campo realiza un trabajo positivo sobre la carga. Bien, y entonces U disminuye. ¿Ok? Fíjense, ¿por qué ocurre esto? La energía potencial es Q0 por E por IA menos IB. Fíjense que acá tenemos IA menos IB, y entonces me queda una distancia de esta, ¿no?, que llamaremos D acá, a pesar de que no esté. En este sentido va a quedar IA, bien, menos IB. Bien, pero este IB es más grande que ya. Bien, por tanto va a predominar el signo negativo. Bien, porque acá nos quedaba un signo positivo en esta fórmula. Fíjense, vamos a regresar. Y A menos IB va a predominar el signo positivo, entonces la energía potencial va a aumentar. Pero en el otro caso nosotros teníamos ya, ¿bien?, que es más pequeño que IB, entonces va a predominar este signo negativo. ¿Bien? Entonces la energía potencial va a disminuir. Bien, por eso es que en un caso, cuando la carga es negativa, la energía potencial aumenta, y en el otro, con la carga negativa, la energía potencial disminuye. Ahora, la energía potencial eléctrica de dos cargas puntuales. ¿Bien? Fíjense que tenemos dos gráficas de la energía potencial, ¿bien?, de dos cargas. En el primer caso tenemos dos positivas y dos negativas, y en el segundo tenemos cargas de signos opuestos. Fijémonos que en el caso de que las cargas tengan el mismo signo, la energía potencial es positiva. Bien, y vemos que si la distancia que los separa tiende a 0, ¿bien?, la energía potencial tiende a infinito, mientras que si la distancia que los separa es infinita, la energía potencial tiende a 0. En este caso, la energía potencial es menor que 0. Lo que podemos ver es que si la distancia tiende a 0, la energía potencial tiende a menos infinito, mientras que si la distancia tiene infinito, la energía potencial tiende a 0. Para el caso de cargas de signos opuestos. Bien, esencialmente entonces, y aquí viene una definición formal, es que la energía potencial eléctrica para dos cargas puntuales es la constante K por el producto de las cargas sobre la distancia. Pero fíjense que esto tiene la pinta de algo que nosotros ya conocimos. La diferencia está en el R, ¿sí?, en esta distancia. ¿Sí? Cuando hablamos de fuerza, tenemos K por el producto de las cargas
bien, sobre R cuadrado. En este caso solo depende de R, o sea, de la distancia que lo separa, y es la energía potencial eléctrica. Bien, ¿qué ocurre con la energía potencial eléctrica de varias cargas puntuales? Bien, fijémonos en este esquema que tenemos aquí. Tenemos varias cargas en torno a una carga de prueba Q0 que se encuentra en un punto arbitrario A. Bien, entonces la energía potencial asociada con esta carga Q0 en el punto A que hemos estimado ahí depende entonces de todas las otras cargas, ¿bien? Y de sus distancias R1, R2 y R3 hacia el punto A. Bien, perfecto. Entonces lo que decimos es que el campo eléctrico total en cada punto es la suma vectorial de los campos debidos a las cargas individuales. Estamos hablando del campo eléctrico. En cada punto es la suma vectorial de los campos debido a las cargas individuales. Hasta ahí la superposición de campos eléctricos que ya veníamos trabajando. Ahora, el trabajo total realizado sobre la carga Q0 durante cualquier desplazamiento es la suma de las contribuciones de las cargas individuales. Bien, nuevamente la superposición. En este caso lo que estamos viendo es una superposición de la energía potencial. Bien, entonces decimos que la energía potencial asociada con una carga de prueba Q0 en un punto A cualquiera es la suma algebraica y no la suma vectorial. Bien, entonces esa es una pequeña diferencia, si ustedes quieren, en este sentido, que en esencia es parecido, ¿no? Si ustedes quieren, algún profesor dirá que hay alguna que no tiene nada que ver, porque en un caso es la suma algebraica y en otro es una suma vectorial. Bien, pero esas cosas dejémosela a los profes, ¿sí? A nosotros nos interesa redondamente que, y por ende nos interesa este resultado. La energía potencial es igual a Q0 sobre 4 pi epsilon 0, que era lo que ya veníamos viendo, por la sumatoria. En esencia vamos directamente a la forma, por la sumatoria de cada una de las cargas dividida a la distancia que lo separa a la carga de prueba. Bien, y esa es la energía potencial debido a la contribución de cada una de las cargas que se encuentran interactuando. Y eso es todo. Bien, ahora debemos ver el potencial eléctrico debido a una carga puntual, a varias cargas puntuales. Bien, fíjense que el U se llama energía potencial eléctrica, y ahora lo que estamos a punto de definir es el potencial eléctrico. Hay una sutil diferencia en los nombres, pero muy importante en el momento de que nosotros hagamos el análisis de lo que estamos calculando, y básicamente también en el hecho de que podamos en el hecho de realizar los cálculos. Fíjense que el potencial eléctrico es la energía potencial eléctrica
dividida la carga de prueba. O sea que en este sentido nosotros tenemos a este Q0 dividiendo U. Bien, para una carga puntual simplemente hacemos el despeje, o mejor dicho, hacemos la división en ambos lados de la ecuación para Q0 y ya está. Bien, para calcular el potencial de un conjunto de cargas, como estamos viendo acá, lo que hacemos es dividir Q0 también y nos queda del lado derecho la sumatoria de cada una de las cargas sobre la distancia que los separa. Bien, y si tenemos una distribución continua, lo que aparece en vez de la sumatoria es la integral, y eso sería todo. Para el potencial, recuerden la diferencia entre potencial y energía potencial eléctrica. Bien, en cuarto lugar vamos a ver qué ocurre con la obtención del potencial eléctrico a partir de un campo eléctrico. Fíjense que ahora estamos hablando del potencial y no de la energía potencial. Bien, en este caso empezaremos describiendo lo que tenemos a la derecha en la imagen. Fíjense que si nos movemos en la misma dirección que el campo eléctrico, el potencial eléctrico disminuye, y si nos movemos en dirección opuesta al campo, el potencial aumenta. Revisemos las flechitas que tenemos en el primer diagrama. Bien, en el caso del ítem A, fíjense que tenemos una carga puntual positiva. Bien, la dirección del campo es radialmente hacia afuera, y lo que vemos es que conforme nos alejamos, bien, de la fuente del potencial, bien, el potencial disminuye. Bien, y conforme nos acercamos a la carga, el potencial aumenta. Bien, entonces aparece una sutil diferencia al momento de analizar esta situación cuando la carga es negativa, porque el potencial eléctrico, en el caso de la carga negativa, termina en dicha carga y no nace como en la carga positiva. Entonces el potencial termina en la carga negativa, por tanto el potencial disminuye al acercarme a esta carga. Bien, y aumenta al alejarme de esta carga. Bien, una sutil diferencia, pero muy importante reconocerlo. Fíjense que vamos a seguir acá. Bien, entonces la diferencia de potencial la vamos a escribir como la integral, que esto es más que todo sacado de los pelos en este sentido. Bien, pero básicamente fijándonos en esto, nosotros acá tenemos esa constante K de la que habíamos hablado por Q sobre R, ¿no? Entonces este producto, bien, K por Q, bueno, tendríamos que hacer álgebra. Les prometo que en la parte práctica vamos a desarrollar un poco esta álgebra para que se pueda visualizar un poquito de dónde sale el que el potencial sea el campo por el diferencial de la longitud. Bien, esto en realidad no se debería encontrar en la misma lámina, bien, porque no hemos hecho análisis acá, pero en tal caso simplemente vamos a decir que estamos definiendo el potencial eléctrico y en esencia la diferencia de potencial, bien, en términos de una integral de campo. Bien, entonces simplemente eso. Bien, la diferencia, fíjense que esto es BA menos BB.
bien, o sea, potencial en A menos potencial en B, bien, es la integral, bien, entre A y B del campo por el diferencial de L. Bien, la verdad que si lo soy honesto, esto no debería estar acá, ¿sí? Porque no representa una relación entre una y otra cosa, pero bueno, ahí está por ahora y lo vamos a dejar, ¿sí? Lo voy a corregir después. Bien, aparece en el estudio constante de del potencial algo que se ha denominado electrón volt, bien, que hemos de definir como la carga del electrón, bien, que es esta, bien, como electrón volt. Es simplemente para evitarnos la fatiga de escribir todo este número. Entonces decimos que un electrón volt es esto, que es la carga del electrón. Bien, perfecto. Ahora, el cálculo del potencial eléctrico es el siguiente punto que veremos en esta unidad. Ya habíamos visto esta fórmula, bien, en el tema anterior, en la parte 4 o 5, o sea, recién, que es el cálculo del potencial eléctrico. Recuerden la diferencia con energía potencial eléctrico. Bueno, este es el potencial eléctrico. En el caso de la figura que tenemos a la derecha, vemos que la magnitud del campo eléctrico y el potencial en puntos dentro y fuera de la esfera conductora se comportan de manera similar, salvo que en este sentido, bien, en la parte interior de la esfera conductora no hay campo eléctrico. El campo eléctrico es igual a cero, como casi no se puede observar acá. ¿Bien? Hay una lineecita ahí de este color medio rosito. Bien, y luego justo en la superficie aparece el campo, digamos, en su máxima expresión, y luego empieza a decaer. En cambio, el potencial, bien, tiene un valor constante para luego empezar a decaer, como 1 sobre R. Eso es al rato, en el momento del cálculo del potencial. Fijémonos en este caso. Tenemos dos placas paralelas, con cargas opuestas, como ya hemos visto varias veces. Entonces, esa diferencia de potencial, por tener un campo uniforme, es E por D. Bien, así que si despejamos el campo, lo que nos queda es una diferencia de potencial sobre la distancia. Bien, en este caso de las placas separadas una distancia D, bien, en la que actúa un campo eléctrico que sale de la parte positiva y termina en la parte negativa. Bien, es simplemente ir definiendo las cuestiones que vamos necesitando a la hora de realizar el práctico. Bien, en el práctico podremos ir jugando un poco más con el análisis de las cuentas. Bien, fíjense que a continuación en esta parte también les muestro lo que en realidad es directamente la fórmula, pero tengan mucho en cuenta con esto. Bien, entonces hasta ahora vimos lo que ocurre con una esfera conductora con dos placas. En tercer lugar vemos un alambre, en otras palabras esto es un alambre, una línea de carga infinita, bien, por lo que podría ser tranquilamente un cilindro conductor. Bien, vemos que el potencial
En este caso es lambda sobre 2 pi epsilon 0 por el logaritmo de R0 sobre R. Bien, ese R0 y R los iremos definiendo en la parte práctica también. Por eso es muy importante que asocien constantemente la parte práctica a la parte teórica. ¿Ok? Bien, entonces continuamos. Lo único que hemos de decir antes de irnos de acá es que ese R0, por las dudas alguna le queda alguna inquietud, parte del hecho de que nosotros tenemos a R, bien, que es el borde de la superficie, ¿bien? Y R0 es una posición arbitraria, bien, de B. Acuérdense que nosotros tenemos que B, la variación de B es BA menos BB. Ese BB, bien, es 0, bien, pero se va a entender un poco mejor cuando hagamos el ejemplo, así que no duden en acudir al ejemplo. Bien, luego tenemos el anillo de carga. En este también buscamos encontrar el potencial, bien, así que bueno, planteamos la integral Q diferencial de Q sobre R. Bien, R, fíjense que es la longitud que separa la distribución de la carga en el anillo al punto de interés. En este caso, por facilidades en el cálculo, se encuentra en el eje del anillo. Bien, entonces solo hacemos el diferencial de Q. Bien, y eso termina siendo Q. Bien, solo integramos el diferencial de Q y es Q y listo. Ok. Bien, también nos interesa el hecho del potencial en una línea de carga, como se puede observar ahí. Bien, en esta línea de carga es muy parecida, la distancia también es a la distribución de la carga. Fíjense que el potencial, acá es un poquitín más complejo. Recuerden, esto también lo vamos a ver en la parte práctica. Simplemente esto es como para hacer un repasito, no es la clase principal. Este es un repaso, como me parece que ya habíamos dicho en el video introductorio. Bien, por eso es que están directamente la fórmula. Ahora, en complemento de la parte de esta teórica con la parte práctica, ya se puede hacer algo mucho más enriquecedor. Por eso es que tienen que acudir a la parte práctica, porque acá no estamos haciendo el análisis de cómo llegamos a las soluciones, sino más bien cuáles son las soluciones y cuáles son las fórmulas que nosotros vamos a utilizar, y más o menos las interpretaciones de ciertos gráficos que por ahí uno los ve y dice, ¿y esto cómo miércoles es? Bueno, ese es el propósito de estos videos. Ok, entonces simplemente es charlar con ustedes de cómo se van dando las cosas. Bien, quizá eso pueda ayudarle a efectivizar el tiempo de estudio a algunos, y a otros quizá no les interese, pero de eso se trata, de que haya diversidad para poder utilizar de mejor manera los recursos disponibles que tenemos para ello. Bueno, cerramos las comillas que no dije que había abierto, y entonces simplemente verificamos los resultados que tenemos. Esta es la integral, por favor. Esta es la integral planteada para nosotros, bien, inicialmente. ¿Bien? Entonces tenemos que esta es la constante K, 1 sobre 4 pi epsilon 0,
por Q sobre 2 veces A. Ese 2 veces A es de toda esta longitud y Q es la carga total de la varillita. Y entonces realizamos la integral entre menos A y A. Fíjense que menos A está abajo y A está arriba del diferencial de I sobre el R, ¿bien? Que es la raíz de x cuadrado, bla bla bla. Una vez integrado esto, nos queda toda esta expresión, que también verificaremos su resolución en la parte práctica. Bien, a continuación veremos lo que son las superficies equipotenciales. Ya habíamos visto las superficies de otro tipo, las líneas de campo en realidad, que son las que están ahí. Ahora aparecen entonces, aparte de las líneas de campo, bien, las superficies equipotenciales. ¿Qué es una superficie equipotencial? Bueno, es una superficie tridimensional sobre la que el potencial eléctrico es el mismo en todos los puntos. Yo no sé si acá puse el mapa. No lo puse. Que nos permite ver para qué se utiliza. Bien, cuando estamos en presencia de un mapa de una montaña, cómo se dibujan estas líneas que nos permiten observar las alturas en planta, las distintas alturas de la montaña. Bien, entonces en este caso es semejante, bien, el utilizar las superficies equipotenciales en las que cada una tiene el mismo potencial eléctrico. Bien, las líneas de campo entonces y las superficies equipotenciales siempre son perpendiculares entre sí. Esto es algo que hay que saber. ¿Ok? Entonces las líneas de campo que habíamos visto antes y las superficies potenciales que estamos viendo ahora son siempre perpendiculares. Pilas con eso. Bien, vamos a ver. Fíjense que las superficies equipotenciales para una sola carga positiva se dibujan así. Nosotros vemos que conforme nos alejamos del centro, o sea, de donde nace el campo eléctrico, ¿bien?, va disminuyendo. Fíjense que este que está más alejado, bien, es de 30, mientras que el que está más cercano es de 70. Bien, volt. Bien. En el caso de un dipolo eléctrico es también lo mismo. Las distribuciones de las superficies equipotenciales, fíjense que son más juntas de un lado, están más cercanas de un lado y están más separadas del otro lado. Bien, al igual acá, más juntas de un lado, más separadas de otro lado, y nuevamente se repite lo mismo que venimos diciendo. Entre más alejado de la fuente, en el caso de la parte de la carga positiva, más pequeño es el potencial. Fíjense que ocurre lo contrario en el caso de una carga negativa. Bien, fíjense que entre más cercano estamos a la carga negativa, bien, más pequeño es el potencial. Bien, y entre más nos alejamos, más grande es el potencial. Ahora, es raro decir que es más grande cuando veo menos 30. Bueno, pero menos 30 es más grande que 70, que menos 70. Bien, entonces ese es el tema acá. Si tenemos dos cargas iguales, la distribución de la superficie equipotencial es un poco más enredadita, bien, pero si tratamos de separar un poco las curvas que pertenecen a las líneas de campo de las superficies equipotenciales, entonces vemos que
tenemos ahí una especie de huevo. En primer lugar, el más externo, que fíjense, tiene para manejar los mismos números un potencial de 30, mientras que más nos acercamos, ya hemos pasado el 8, ese interno que tiene está más cerca, ahí tenemos 70, justo en el 8, y va aumentando conforme nos acercamos. Bien, a ver, ya estamos en la recta final. Bien, aquí simplemente definir un par de cosillas de los equipotenciales en los conductores. Bien, cuando todas las cargas están en reposo, la superficie de un conductor siempre es una superficie equipotencial, ¿no? Fíjense en eso. Cuando las cargas están en reposo, la superficie de un conductor siempre es una superficie equipotencial. Cuando todas las cargas están en reposo, el campo eléctrico justo fuera de un conductor debe ser perpendicular a la superficie en cada punto, que es algo que ya habíamos visto, que es lo que tenemos acá. Bien, veamos entonces qué nos dice este diagrama que tenemos del lado derecho. En todos los puntos de la superficie de un conductor, el campo, o sea E, debe ser perpendicular a la superficie. Si el campo tuviera una componente tangencial, se realizaría una cantidad neta de trabajo sobre la carga de prueba, al moverla en una espira sobre la que se ilustra esto, lo que es imposible porque la fuerza eléctrica es conservativa. Bueno, estamos diciendo algo que acabamos recién de decir, que es que el campo sobre la superficie es perpendicular a esta. Bien, entonces hacemos énfasis diciendo que un campo eléctrico imposible es este. Si el campo eléctrico inmediatamente fuera de un conductor tuviera una componente tangencial, E sub G, por ejemplo, de una carga podría moverse en una espira con trabajo neto bien realizado, que estamos diciendo que no ocurre. Bueno, ahora fijémonos en una cavidad. Fíjense, la cavidad de un conductor. Si la cavidad no contiene carga, todos los puntos de esta cavidad están al mismo potencial. Todos los puntos en esa cavidad están al mismo potencial. Entonces, el campo eléctrico es igual a 0 en cualquier lugar de ella, y no hay carga en ningún lugar sobre esta superficie. Es nuevamente un énfasis de lo que ya estamos diciendo antes, a modo de repaso, ¿sí? Por último, teníamos que ver lo que era el gradiente de potencial. Esta palabra gradiente esencialmente es el diferencial en términos de x versor y más el diferencial en términos de y versor j, etcétera. Pero acá ya está expresado el gradiente del potencial, por eso es que aparece b. Esto podríamos escribirlo de forma genérica como diferencial de f en términos de x versor y, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos el campo, el gradiente del potencial. Bien, ahí están sus componentes, que no es problema discernirlo. Bien, eso es todo entonces para este video. Recuerden visitarnos en rarafabio.menú.blogspot.com. Chao.